Puede un instante de feria, bajo el sol generoso de Andalucía, sellar un destino para siempre. Puede la promesa susurrada al compás de una seguidilla marcar un alma con la misma profundidad que el hierro candente marca la piel del ganado. En la sierra de Cádiz, donde los pueblos blancos trepan por las laderas como racimos de cal y esperanza, el aire olía a jara, a tierra seca y a la dulzura pegajosa de los pestiños recién hechos que anunciaban la feria anual. Era allí, entre el bullicio de los tratantes, el repiqueteo de las castañuelas y el polvo levantado por las caballerías, donde la vida de Alma Rivera estaba a punto de quebrarse y rehacerse como un cántaro roto, vuelto a pegar con hilos de oro y dolor. Alma tenía 18 años y la belleza silvestre de las amapolas que salpicaban los trigales. Su cabello, negro azabache, caía en ondas rebeldes sobre sus hombros. Sus ojos oscuros, grandes y vivaces como aceitunas maduras, reflejaban la luz con una intensidad que desarmaba. Criada entre olivares y viñedos, hija única de humildes labradores, su mundo era el ciclo de las estaciones, el murmullo del arroyo cercano y las coplas antiguas que su padre canturreaba al atardecer. Era fuerte, ágil, con las manos acostumbradas al trabajo, pero con un corazón que soñaba con horizontes más amplios que los que ofrecían las montañas circundantes. La feria era su ventana a ese otro mundo, un torbellino de colores, sonidos y gentes venidas de lejos. Fue entonces cuando lo vio. Apoyado con aire despreocupado en el quicio de una taberna, observando el gentío con una mezcla de curiosidad y leve distancia, estaba Mateo Vargas. No era del pueblo, eso era evidente. Su ropa, aunque sencilla para su clase, hablaba de una calidad y un corte inalcanzables para los lugareños. Tendría unos 22 años, cabello castaño oscuro, ojos expresivos y un porte elegante que contrastaba con la rudeza del entorno. Era el segundo hijo de un poderoso bodeguero de Jerez, de paso por la sierra para cerrar algún trato de vinos o aguardientes. Sus miradas se cruzaron sobre el bullicio. Hubo un instante de suspensión, un silencio súbito en medio del estruendo. Mateo sonrió, una sonrisa franca que iluminó su rostro, y se acercó a ella. Esa tarde bailaron juntos en la plaza, al son de una orquesta improvisada. Hablaron bajo los farolillos de papel coloreado, descubriendo afinidades inesperadas. Alma, inicialmente cohibida por la diferencia de mundos, pronto se sintió arrastrada por el encanto y la aparente sinceridad de Mateo. Él, a su vez, quedó prendado de la frescura, la inteligencia natural y la pasión contenida que emanaba de aquella joven campesina. Era un amor nacido de la sorpresa, del contraste, fulgurante como los fuegos artificiales que cerraron la primera noche de feria. «Nunca he conocido a nadie como tú, Alma», le susurró él, su voz un murmullo cálido contra su oído. Ella sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los días de feria se consumieron con la rapidez de una llama. Cada instante robado era un tesoro. Paseos al atardecer por los senderos que bordeaban el pueblo, conversaciones secretas a la sombra de un algarrobo centenario, la certeza creciente de un sentimiento que parecía destinado a cambiar sus vidas. Mateo le habló de Jerez, de las grandes bodegas, de un mundo de riqueza y convenciones que a Alma le sonaba a leyenda. Él minimizaba los obstáculos, hablaba de un futuro juntos con la confianza ciega de la juventud y el privilegio. Alma, embriagada de amor y esperanza, quería creerle. Creía en la fuerza de lo que sentían, una fuerza capaz, pensaba, de derribar cualquier barrera. La última noche, bajo un cielo cuajado de estrellas como nunca antes lo había visto, la pasión contenida desbordó sus cauces. Fue un encuentro torpe y febril, sellado más por la emoción que por la experiencia. Al alba, mientras la primera luz teñía de rosa las cumbres de la sierra, Mateo tuvo que partir. Un mensaje urgente de su padre lo reclamaba en Jerez. La despedida fue amarga, teñida por la incertidumbre que ninguno quería nombrar. Antes de montar a caballo, Mateo tomó las manos de Alma entre las suyas. Sacó del bolsillo de su chaleco un pequeño objeto y lo depositó en la palma de ella. Era un antiguo camafeo de oro ovalado, con las iniciales M, delicadamente grabadas en el reverso, rodeadas por un fino trabajo de filigrana. «Es de mi madre», dijo Mateo, su voz ronca por la emoción. «Falleció hace años. Guárdalo, Alma. Es mi promesa. Volveré a por ti, te lo juro. Volveré y nos casaremos». Alma apretó el camafeo con fuerza, sintiendo el frío metal contra su piel ardiente. Lo vio alejarse por el camino polvoriento, una silueta que se encogía hasta desaparecer, llevándose consigo una parte de su alma. El camafeo era ahora su único ancla.
la prueba tangible de un sueño que empezaba a temer demasiado hermoso para ser verdad. El silencio que quedó tras el galope del caballo fue más ruidoso que todo el bullicio de la feria. En Jerez de la Frontera, el aire olía a vino añejo y a negocios importantes. La imponente casa de los Vargas, con su fachada blanqueada, sus balcones de forja y su patio lleno de geranios y azulejos, era un símbolo del poder y la riqueza acumulados durante generaciones. Don Alejandro Vargas, el patriarca, recibió a su hijo Mateo con una frialdad calculada. Era un hombre pragmático, autoritario, para quien el linaje, la fortuna y las alianzas estratégicas eran los pilares sobre los que se asentaba el mundo. Había recibido noticias a través de sus informantes de los devaneos de su hijo en la sierra. La conversación fue breve y brutal. «Esa campesina sin nombre no volverá a cruzarse en tu camino», sentenció don Alejandro, sus ojos grises como el acero. «He concertado tu matrimonio con doña Isabel de Castro y Meneses. Su apellido nos abrirá puertas que el dinero solo no puede franquear. Su familia necesita nuestro apoyo económico. Es un trato beneficioso para todos». Mateo palideció. Intentó argumentar, hablar de Alma, de sus sentimientos, de su promesa, pero sus palabras se estrellaron contra el muro de la intransigencia paterna. Don Alejandro le recordó su deber, el honor familiar, las consecuencias de un escándalo. Amenazó con desheredarlo, con cerrarle todas las puertas. Mateo, criado en la obediencia y sintiéndose atrapado por un sistema que no se atrevía a desafiar abiertamente, sintió como sus sueños se desmoronaban. La imagen de Alma, sus ojos brillantes, su promesa sellada con el camafeo, se mezclaba con el miedo a la cólera paterna y a la ruina social. Creyó, en su debilidad, que quizás podría cumplir con su padre y más adelante encontrar una manera de volver a Alma. Fue una ilusión cobarde, un autoengaño para justificar su rendición. Cedió. La boda se celebró pocas semanas después en la Catedral de Jerez. Fue un acontecimiento suntuoso, el epítome de la unión entre la vieja nobleza venida a menos y la nueva burguesía bodeguera. Doña Isabel, unos años mayor que Mateo, poseía una belleza fría y aristocrática, pero sus ojos revelaban una profunda inseguridad y una amargura apenas disimulada. Siempre había estado enamorada de Mateo de una forma posesiva y había presionado a su propia familia para que aceptaran el ventajoso arreglo. Ahora lo tenía, pero intuía la distancia emocional de su flamante esposo. Mateo cumplió con su papel con una cortesía gélida, su mente y su corazón a cientos de kilómetros de allí, en una sierra que ahora le parecía un paraíso perdido. Mientras tanto, en el pueblo blanco, el tiempo pasaba con una lentitud angustiosa para Alma. Pronto, los cambios en su cuerpo confirmaron sus temores. Estaba embarazada. La alegría inicial de Mateo se había tornado en silencio. Escribió cartas, tímidas al principio, luego más desesperadas, a la dirección que él le había dado en Jerez. Nunca recibió respuesta. Las cartas, si llegaron, fueron interceptadas y destruidas por don Alejandro, o quizás ya por una doña Isabel vigilante y recelosa, alertada por algún rumor o por la propia melancolía de su marido. El camafeo que Alma llevaba oculto bajo su blusa era un consuelo frío, un recordatorio constante de una promesa rota. La soledad la envolvía como una mortaja. El murmullo en el pueblo creció, las miradas se volvieron esquivas, luego acusadoras. La hija predilecta, la joven admirada, era ahora motivo de vergüenza. Los meses avanzaban y la situación de Alma se hacía insostenible. Su vientre crecía, y con él el oprobio. Sus padres, aunque la querían, estaban destrozados por la deshonra. Un día, incapaz de soportar más las miradas de lástima y condena, Alma tomó una decisión desesperada. Empacó sus pocas pertenencias en un atillo, se aseguró el camafeo en un bolsillo interior y, al amparo de la noche, abandonó el único hogar que había conocido. Su destino, Jerez. Tenía que encontrar a Mateo, enfrentarlo, exigirle una explicación, una respuesta. No sabía qué encontraría, pero quedarse era morir en vida. El viaje sería arduo, peligroso para una mujer sola y encinta en los caminos de la Andalucía del siglo XIX, infestados de peligros reales e imaginarios. Pero la alternativa era la desesperación absoluta. Con el corazón encogido, pero aferrada a una última chispa de esperanza, Alma se adentró en la oscuridad, dejando atrás su pasado y caminando hacia un futuro incierto y amenazador. El camino a Jerez fue una prueba de resistencia física y moral. Alma caminó durante días, durmiendo al raso o en posadas humildes cuando sus escasos ahorros se lo permitían. Sufrió hambre, sed,
el miedo a los salteadores de caminos y la humillación de las miradas lascivas o despectivas. Su embarazo cada vez más evidente era tanto una carga como un motivo para seguir adelante. Aferraba el camafeo en los momentos de debilidad, buscando en su frío contacto la fuerza que le faltaba. Finalmente agotada, sucia y con el alma en vilo, divisó las torres y las blancas murallas de Jerez de la frontera. La ciudad, bulliciosa y desconocida, la abrumó. Preguntando con timidez, mendigando indicaciones, tardó varios días en localizar la imponente casa de los Vargas en una de las plazas principales. El corazón le latía con violencia mientras se decidía a llamar a la pesada puerta de madera tallada. Le abrió un criado uniformado que la miró de arriba abajo con desdén. Tras mucha insistencia, consiguió que anunciaran su presencia. Fue conducida a través de un patio fresco y silencioso hasta un salón oscuro y ricamente amueblado, donde la esperaba una mujer. Era doña Isabel de Castro y Meneses. Alma no lo sabía, pero Mateo se encontraba en uno de sus largos viajes de negocios, convenientemente organizado por su esposa o su padre para mantenerlo alejado de posibles complicaciones. Doña Isabel observó a la joven campesina que tenía delante, su ropa raída, su rostro demacrado por el viaje, su evidente embarazo y, sobre todo, la mezcla de orgullo y desesperación en sus ojos. —¿Qué desea? —preguntó con una frialdad cortante. Alma, tragando saliva, explicó quién era y por qué estaba allí. Habló de Mateo, de la feria, de la promesa. Quizás en su ingenuidad mostró el camafeo como prueba. Fue un error fatal. Al ver la joya, al escuchar la historia que confirmaba sus peores sospechas, la existencia de un amor real de Mateo por otra mujer, una mujer que ahora venía a reclamar su lugar y llevaba un hijo suyo, una oleada de celos y odio glacial inundó a doña Isabel. Sintió su posición amenazada, su orgullo herido de muerte, pero su rostro no traicionó su tormenta interior. Adoptó una expresión de fingida compasión. —Pobrecilla —murmuró acercándose a Alma—, qué historia tan triste. Mateo, mi esposo, está de viaje muy lejos, tardará en volver, pero no te preocupes, yo cuidaré de ti. Debes descansar, estás agotada. Las palabras amables, el tono solícito engañaron a Alma, desesperada por encontrar un refugio. Doña Isabel le ofreció comida, un lugar donde reposar. Mientras Alma, rendida por el cansancio y el alivio momentáneo, se dejaba cuidar, doña Isabel actuaba con rapidez y sigilo. Contactó con Vicente Garrido, el brutal capataz de un remoto cortijo olivarero en la provincia de Jaén, una finca aislada que pertenecía a un pariente lejano o que ella misma había adquirido discretamente. Garrido era un hombre sin escrúpulos, conocido por su dureza y su lealtad comprada. Las instrucciones de doña Isabel fueron claras y precisas: llevarse a esa mujer, hacerla trabajar como una más, mantenerla vigilada, silenciada, enterrada en vida. Nadie debía saber nunca de su existencia. Le entregó una bolsa de dinero. Garrido aceptó sin hacer preguntas. Esa misma noche, mientras Alma dormía un sueño intranquilo, fue sacada de la casa Vargas y metida en un carro cubierto que la llevaría a su nuevo infierno. La telaraña de la envidia se había cerrado sobre ella. El cortijo, la desdicha, como lo llamaban en voz baja los pocos jornaleros que allí malvivían, era un lugar perdido entre un mar de olivos polvorientos, bajo el sol implacable de Jaén. El caserón principal estaba semiderruido, y los alojamientos de los trabajadores eran chozas miserables. Vicente Garrido gobernaba aquel lugar con mano de hierro y vozarrón. Era un hombre rudo, cruel, que disfrutaba humillando a los débiles. Alma fue arrojada a ese mundo sin contemplaciones. Le quitaron sus pocas pertenencias, aunque consiguió ocultar el camafeo cosiéndolo al forro de su saya. Le asignaron las tareas más duras: la recogida de la aceituna bajo un sol abrasador, acarrear pesados capachos, trabajar en la almazara durante la molienda hasta altas horas de la noche. El trabajo era agotador, la comida escasa y mala, la esperanza inexistente. Pocos meses después, en la soledad y la miseria de su choza, Alma dio a luz a su hijo. Fue un parto difícil, asistida únicamente por una vieja jornalera de ojos tristes que le ofreció algo de agua y palabras de consuelo antes de desaparecer ella misma, llevada por la enfermedad o la desesperación. Alma llamó a su hijo León, un nombre que le sonó a fuerza, a resistencia. Desde ese momento, León se convirtió en su única razón para vivir, para soportar la brutalidad diaria, el hambre, el frío y la mirada lasciva de Garrido, que a menudo la importunaba. Alma se endureció.
Su piel se curtió, sus manos se llenaron de callos, pero su mirada conservó una chispa de desafío. Protegía a León con fiereza, escondiéndolo cuando Garrido rondaba, compartiendo con él su mísera ración de comida, acunándolo por las noches mientras le susurraba las viejas coplas de su padre y la historia inventada de un padre bueno y valiente que algún día vendría a rescatarlos, mostrándole el camafeo como prueba de ese cuento de hadas. Pasaron los años, largos y monótonos como la sucesión de las estaciones en el olivar. León creció convirtiéndose en un niño delgado, silencioso, pero de ojos increíblemente observadores y una inteligencia despierta. Alma, en los escasos momentos libres robados al sueño, le enseñó en secreto a leer y escribir, usando trozos de carbón y las paredes de la choza. León aprendió rápido, devorando las pocas letras que su madre podía enseñarle. Escuchaba las conversaciones de los otros jornaleros, observaba los movimientos de Garrido, aprendía a sobrevivir en aquel entorno hostil. Un día, cuando León tendría unos 8 o 9 años, Garrido, borracho, intentó castigarlo por una nimiedad. Alma se interpuso, recibiendo un brutal golpe en la cara. La herida cerca del pómulo sangró abundantemente. Aunque curó, le dejó una fina cicatriz blanca, casi invisible, pero que palpitaba con los recuerdos dolorosos cada vez que se miraba en el reflejo de un charco. Fue la marca visible de su cautiverio. Mientras tanto, en Jerez, la vida de Mateo Vargas era una fachada de respetabilidad y éxito que ocultaba un vacío profundo. Su matrimonio con doña Isabel era un desierto emocional. Ella, consumida por el resentimiento y los celos retrospectivos, se había vuelto aún más fría y controladora. Él se refugiaba en el trabajo, en largos viajes de negocios que ahora aceptaba de buen grado, buscando una distancia que aliviara su constante sentimiento de culpa. Había intentado indagar sobre el paradero de Alma poco después de su boda, pero sus preguntas fueron desviadas con habilidad por su padre y por Isabel. Le dijeron que Alma había vuelto a su pueblo, que se había casado, que había rehecho su vida. Mentiras convenientes que él, en parte por cobardía, en parte por falta de recursos para investigar a fondo, acabó por aceptar como una verdad dolorosa e inevitable. El recuerdo de Alma y el camafeo eran fantasmas que lo atormentaban en las noches de insomnio. León, a pesar de su corta edad, comprendía la desesperanza que a veces nublaba los ojos de su madre. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre Garrido y algún tratante sobre los envíos regulares de aceite de oliva del Cortijo La Desdicha a las prestigiosas bodegas Vargas en Jerez. Una idea audaz empezó a germinar en su mente infantil pero astuta. Recordaba la historia del camafeo, la única conexión con ese padre desconocido. Si lograba que el camafeo llegara a manos de ese hombre, quizás el cuento de hadas de su madre podría hacerse realidad. El plan requería sigilo y ayuda. Durante meses, León había observado a Carmen, una sirvienta de edad avanzada de la casa Vargas, que acompañaba a doña Isabel en sus esporádicas y altivas visitas de inspección al cortijo. Carmen era silenciosa, discreta, y León había percibido en sus ojos una chispa de compasión cuando miraba a su madre o a él mismo. En una de esas visitas, aprovechando un descuido, León se acercó a Carmen. Con la urgencia de quien se juega el todo por el todo, le mostró el camafeo y le susurró su plan. Carmen palideció, asustada por las posibles consecuencias, pero la mirada suplicante del niño y el recuerdo de la tristeza en los ojos de Alma la conmovieron. Asintió levemente. León había estado tallando en secreto una pequeña caja de madera de olivo. Con manos temblorosas depositó el camafeo dentro. En la siguiente visita de Carmen, o quizás a través de un arriero de confianza que hacía la ruta a Jerez y a quien Carmen había contactado, la cajita fue escondida entre los efectos personales que volvían a la ciudad o camuflada dentro de un paquete de muestras de aceite destinado específicamente al despacho personal de don Mateo Vargas. Era una apuesta desesperada, un mensaje lanzado en una botella a un océano de indiferencia y tiempo. León rezó con todas sus fuerzas para que su pequeño tesoro no se perdiera, para que llegara a su destino. Semanas después, en su lujoso pero sombrío despacho de las bodegas Vargas en Jerez, Mateo revisaba la correspondencia y una serie de informes sobre la última cosecha. Entre ellos encontró una pequeña caja de madera de olivo, toscamente tallada, que no recordaba haber encargado. La abrió con curiosidad distraída. Dentro, sobre un lecho de hojas secas, descansaba el antiguo camafeo de oro de su madre.
El corazón de Mateo dio un vuelco tan violento que sintió que le faltaba el aire. El mundo pareció detenerse. El camafeo, aquí, después de tantos años. Lo tomó con dedos temblorosos. El frío metal, las iniciales grabadas eran inconfundibles. La talla infantil de la caja. ¿Un niño? Miró la etiqueta del paquete que contenía la caja. Procedía del cortijo La Desdicha en Jaén. El cortijo que se había asociado a los intereses de Isabel. Los recuerdos lo asaltaron con la fuerza de una riada. La feria, la promesa, los ojos de Alma, las mentiras de su padre, la frialdad de Isabel, su propia cobardía. 10 años, un niño. ¿Podía ser? La coincidencia era demasiado brutal para ser casual. Una furia fría, dirigida contra sí mismo, contra su padre, pero sobre todo contra Isabel, comenzó a hervir en sus venas. La culpa que lo había acompañado como una sombra durante una década se transformó en una determinación implacable. Llamó discretamente a Carmen. La vieja sirvienta, al ser interrogada con suavidad pero firmeza por don Mateo, y viendo la expresión de su rostro, confesó entre lágrimas su participación, el mensaje de León, las sospechas que siempre había albergado sobre el destino de Alma. Las piezas encajaron con una claridad aterradora. Isabel no solo lo había engañado, había condenado a Alma y a su propio hijo a una vida de miseria y esclavitud. La traición era absoluta, monstruosa. Mateo actuó con rapidez y secreto. No podía confiar en nadie de su círculo inmediato. Utilizando sus recursos económicos y sus contactos en el mundo de los negocios, organizó una expedición al cortijo La Desdicha. El pretexto oficial era una inspección sorpresa de la calidad del aceite y la posible compra de una partida importante. Se hizo acompañar por media docena de hombres de su confianza, antiguos soldados o guardias leales, bien armados. No le dijo nada a Isabel, manteniendo una fachada de normalidad que a ella le resultó vagamente inquietante. Antes de partir, se aseguró de que Carmen estuviera a salvo, enviándola a casa de unos parientes lejanos con una generosa suma de dinero. El viaje a Jaén fue tenso. Mateo apenas habló, su mente ocupada en planificar cada detalle del rescate y de la posterior venganza. Llegaron al cortijo al atardecer, cuando los jornaleros regresaban agotados de los olivares. La visión del lugar confirmó sus peores temores. Era un páramo de desolación y miseria. Preguntó por el capataz, Garrido, manteniendo su papel de comprador interesado. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron las figuras encorvadas de los trabajadores. Y entonces la vio. Era Alma. El sol poniente arrancaba reflejos cobrizos de su cabello, ahora recogido en una trenza descuidada. Estaba más delgada, su rostro marcado por el cansancio y la fina cicatriz blanca en la mejilla. Pero sus ojos, al levantar la vista y cruzarse con los de él, conservaban la misma profundidad, aunque ahora velada por una capa de dolor y desconfianza. Se quedó paralizada, el capacho de aceitunas resbalando de sus manos entumecidas. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Olvidó el pretexto, olvidó a Garrido, que se acercaba con una sonrisa servil. Solo existía Alma. Dio un paso hacia ella, pronunciando su nombre en un susurro ahogado. Alma. Garrido. Al ver la escena, la palidez de Mateo, la reacción de Alma, comprendió al instante que algo iba terriblemente mal. Intentó interponerse, balbucear una excusa, quizás una amenaza velada. Pero los hombres de Mateo actuaron con rapidez. Garrido fue reducido, desarmado y atado sin contemplaciones ante el estupor silencioso de los demás jornaleros. Mateo se acercó a Alma. Ella retrocedió instintivamente, protegiendo con su cuerpo a León, que se había acercado a ella y miraba al recién llegado con ojos grandes y asustados. El reencuentro fue un torbellino mudo de emociones contenidas. 10 años de ausencia, de sufrimiento, de mentiras, se alzaban entre ellos como un muro invisible pero infranqueable. Mateo vio la cicatriz, vio las manos agrietadas, vio el miedo en los ojos de su hijo. La culpa lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Alma, perdóname, acertó a decir, pero las palabras sonaron huecas, insuficientes ante la magnitud del abismo. Alma no respondió, solo lo miró, y en esa mirada estaba contenido todo el dolor del mundo. El regreso a Jerez fue silencioso y tenso. Alma y León viajaban en un compartimento separado, aturdidos por la repentina liberación, sin saber qué esperar. Mateo, en otro coche, junto a Garrido maniatado y amordazado, planeaba su siguiente movimiento. La confrontación con Isabel sería inevitable y definitiva. Llegaron a la casa Vargas de noche.
Mateo ordenó que llevaran a Alma y a León a unas habitaciones cómodas y que les proporcionaran ropa limpia y comida, bajo la supervisión de una nueva ama de llaves de su confianza. Luego hizo llevar a Garrido a una bodega segura. Finalmente subió a buscar a su esposa. La encontró en el salón principal, bordando bajo la luz de un candelabro la imagen misma de la virtud doméstica. La frialdad con la que Mateo entró en la estancia la alertó. «¿Ocurre algo, Mateo?», preguntó, intentando mantener la compostura. Él no respondió. Simplemente abrió la mano y dejó caer sobre la mesita de marquetería el camafeo de oro. Isabel ahogó un grito. Su rostro perdió todo color. Intentó negar, tartamudear excusas, culpar a Garrido, a don Alejandro, ya fallecido hacía un par de años. Pero Mateo la interrumpió con una voz gélida, desprovista de toda emoción. Le contó lo que había encontrado, le mostró las pruebas irrefutables. Hizo traer a Garrido, quien, aterrorizado, confesó toda la trama urdida por doña Isabel. La máscara de la dama se hizo añicos, revelando el rostro contraído por el odio y el miedo. Isabel, viéndose perdida, intentó una última carta, la súplica, las lágrimas, apelando a su apellido, a su posición, a los años compartidos. Mateo la escuchó impasible. Cuando terminó, él habló con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Tienes razón, Isabel», dijo suavemente. «Hemos compartido años difíciles. Quizás sea hora de empezar de nuevo. Lejos de aquí, teníamos una plantación de azúcar en el Caribe, un lugar próspero, hermoso. Podríamos ir allí, rehacer nuestra vida». Los ojos de Isabel se abrieron con una mezcla de incredulidad y una desesperada esperanza. Era posible que la perdonara. ¿Una nueva vida? «Para ello», continuó Mateo, «necesitaremos capital. Deberías liquidar discretamente tus propiedades aquí, tus joyas, todo lo que tengas a tu nombre. Lo reinvertiremos todo en nuestra nueva empresa». Isabel, aferrándose a ese clavo ardiendo, cegada por la posibilidad de escapar del desastre y empezar de cero en un paraíso exótico, accedió febrilmente. En las siguientes semanas, bajo la supervisión discreta de los hombres de Mateo, doña Isabel vendió sus tierras heredadas, sus alhajas, todo lo que poseía. Reunió una considerable fortuna en efectivo y letras de cambio. Mateo, mientras tanto, preparaba el verdadero viaje. Fletó un barco mercante en el puerto de Cádiz, un navío de aspecto rudo capitaneado por un hombre sin escrúpulos con quien había cerrado un trato oscuro. También le prometió a Garrido un puesto de supervisor en la inexistente plantación, asegurándose así su cooperación hasta el último momento. El día señalado, Isabel y Garrido, ajenos a su verdadero destino, subieron a bordo del barco que, según les habían dicho, los llevaría a su nueva vida de riqueza en el Caribe. Mateo los despidió desde el muelle con una sonrisa indescifrable. Una vez que el barco estuvo en alta mar, lejos de la costa, el capitán cumplió las órdenes de Mateo. Isabel y Garrido fueron despojados de todo su dinero y sus pertenencias. Sus ropas elegantes fueron reemplazadas por harapos. El capitán les informó fríamente que no iban a ninguna plantación. Habían sido vendidos como mano de obra forzada. Su destino era una remota colonia penal en la costa africana. Un lugar de fiebres, trabajos inhumanos y olvido, de donde nadie regresaba jamás. Sus nombres, sus títulos, su pasado, todo quedaba borrado. Mientras el barco se alejaba hacia el horizonte, llevándolos a su perdición, Isabel comprendió la magnitud del engaño y la frialdad implacable de la venganza de Mateo. Sus gritos de desesperación se perdieron en la inmensidad del océano. Cumplida su justicia, Mateo se enfrentó a la tarea más difícil, reconstruir lo que quedaba de su propia vida y la de aquellos a quienes había dañado. Subió a las habitaciones donde se alojaban Alma y León. Los encontró juntos, mirando por la ventana el jardín de la casa, un mundo extraño y opulento que no sentían como suyo. Mateo se acercó despacio. Le pidió a León que los dejara solos un momento. El niño miró a su madre, buscando su aprobación. Alma sintió levemente. León salió, cerrando la puerta tras de sí. Mateo se arrodilló frente a Alma, no literalmente, pero sí en espíritu. Le contó todo, sin excusas, sin atenuantes. La presión de su padre, su propia cobardía juvenil, la trampa del matrimonio con Isabel, su infelicidad, los intentos fallidos por encontrarla, el descubrimiento del camafeo, la culpa que lo consumía. Le habló de la venganza que acababa de ejecutar, no como un triunfo, sino como un acto necesario para cerrar un capítulo oscuro. Y finalmente, con la voz quebrada, le pidió perdón. «Sé que nada puede borrar estos 10 años, Alma.
Sé que te he fallado de la peor manera posible, pero te amé entonces, y te he llevado en el corazón cada día desde entonces. No espero que me perdones ahora, quizás nunca, pero quiero que sepas que dedicaré el resto de mi vida a intentar reparar el daño, a cuidar de ti y de León, si me lo permites. Alma lo escuchó en silencio, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban la tormenta interior. Revivía el dolor, la humillación, los años perdidos. El resentimiento luchaba contra el recuerdo del joven que le robó el corazón en la feria, contra la evidencia del arrepentimiento en la voz del hombre que tenía delante. Miró sus propias manos, marcadas por el trabajo y el sufrimiento. Miró la fina cicatriz en su mejilla. Eran heridas que nunca desaparecerían del todo. ¿Y León?, preguntó finalmente, su voz apenas un